Luego Samuel dijo a todo el pueblo: Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él ante todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey! Estudiemos juntos Primera de Samuel, capítulo 10. Bienvenido, qué gusto saludarte esta mañana. Te invito para que nos compartas en las redes sociales, dejes un comentario y también te puedas suscribir a nuestros canales. Ya lo sabes, si lo escuchas en YouTube, en Spotify o en Facebook, o si lo recibes cada mañana en el WhatsApp. Compártelo. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy está bien interesante, ya que es la manifestación, la primera manifestación de grito de júbilo por el nuevo rey. El versículo número 10 todavía nos cuenta lo que sucedió allá con Samuel. Acuérdate que ayer nos quedamos al amanecer, tuvieron una conversación. Y después de eso, dice el versículo número 1, que Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Esta forma se le dice ungimiento y se practicaba con el sumo sacerdote, con algunos profetas también se hizo, y típicamente se hacía con los reyes. Y el objetivo de este ungimiento era hacer una demostración pública, pero sobre todo una demostración y una consagración de la persona para esta nueva función que iba a tener. El aceite era símbolo de la presencia de Dios, símbolo del Espíritu Santo, y lo que indicaba es que la persona con humildad asumía esta responsabilidad a la cual Dios lo había llamado y lo hacía en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, para servirle a Él. Así que este acto, mis amigos, nos deja claro que Dios, y también en este caso Samuel, pues tenían toda la intención de que Saúl pudiera funcionar y pudiera servir y pudiera ser útil. Sin embargo, como es bien sabido, aunque aquí Saúl manifiesta cierta humildad y cierto deseo de consagrar su vida a Dios, no fue suficiente eso, sino que su carácter se demostró más adelante que estaba lejos de Dios. El versículo número 1 y 2 dice que se explica que esto era para dejar claro que él había sido designado como rey. Y entonces del versículo número 2 al versículo número 3 y 4 se le dan ciertas instrucciones de lo que va a suceder. Él va de regreso a su casa y le dicen: mira, te vas a encontrar con estas personas, te van a decir esto. Puedes leerlo, por favor, versículo 2, 3 y 4. Y todo eso se cumplió. Así que esta fue una confirmación de que Samuel estaba siendo guiado por Dios, ya que así como él lo dijo, así como Samuel dijo: vas a encontrar con esto, vas a ir a tal lugar y vas a encontrar esto más. Esto lo que daba era la indicación de que Dios hablaba por medio de Samuel y que Saúl tenía la confianza. Si así sucedió como me lo dijo el profeta, es que Dios está con, esto es de Dios, este ungimiento es de Dios. Ahora, algo muy interesante es que al otro día, durante ese día cuando sucedieron las cosas, llegó un momento en que él encontró, versículo número 5 en adelante, encontró a unos profetas que venían descendiendo de un lugar de adoración. Venían tocando el arpa, panderetas, flautas y una lira y estaban profetizando. La palabra profetizar es bien importante de entender. No significa que estaban en un trance, que estaban fuera de sí o que estaban haciendo, no sé, como un tipo de ataque epiléptico, ¿no? Que te mueves y haces cosas que estás fuera de sí. No, básicamente profetizar tiene que ver con hablar en nombre de Dios. Entonces una persona tiene la conciencia, tiene claridad y por supuesto si está en una visión o está en un sueño, es algo solemne, es algo que nos inspira a entender que estamos ante la presencia de Dios que está hablando a una persona. Entonces, el versículo número 6 dice que en ese momento el Espíritu del Señor vendría poderosamente sobre Saúl. Y sabes que así pasó. Eso es lo que pasó. El versículo número 9 y 10 nos cuenta que eso sucedió, tanto que la gente al ver profetizar a Saúl, el Espíritu Santo, el versículo 10, subráyalo, eso es muy importante. El versículo 10 dice que el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y también comenzó a profetizar. Lo que se había dicho se está cumpliendo. Y esto lo que indica claramente es que Dios tenía toda la intención
nuevamente de usar a Saúl. Tenía todo el deseo de que Saúl se dejara guiar, que fuera humilde, que fuera una persona que deseara consagrarse a Dios y dejarse guiar por Él. Y mis amigos, es que nosotros como seres humanos vamos formando un carácter y a veces pensamos, yo cuando quiera dejo de ser esto, cuando yo quiera voy a cambiar esto. El carácter y la vida nos enseña que es más difícil que eso. Saúl, aunque aquí Dios lo toma, es lleno del Espíritu Santo y eso es una demostración de que realmente Dios lo va a usar. Pues como vamos a ver más adelante, su carácter se impone, sus impulsos se imponen, su falta de deseo de relacionarse con Dios se imponen. Así que más tarde lo vamos a ver perderse, pero ahora lo vemos como un hombre que es lleno del Espíritu Santo y él profetiza. Nuevamente, profetizar no es solamente hablar del futuro, hablar de lo que va a pasar, sino hablar en nombre de Dios. Puede ser una palabra de amonestación, puede ser un mensaje. A veces lo vemos tan sobrenatural como ataques, como cosas así, que la persona se sale de sí misma, pero la palabra implica también mucha consagración y la palabra de Dios o la presencia de Dios en la persona. Bueno, la gente se sorprendió tanto que hasta quedó un dicho, hasta Saúl es profeta, un poquito minimizando, un poquito diciendo, bueno, ya cualquiera es profeta, el versículo número 12 lo dice, como que la gente se sorprendía. Bien, pues él siguió adelante, llegó a su casa. Un tío, versículo 14, le pregunta dónde andabas y fíjate que él explica un poco, pero no da toda la información. Se considera que esto fue como una forma de ser humilde, de no decir, sí, es que yo voy a ser el nuevo rey, como que parece que fue humilde. Bueno, del versículo 17 al 20, del 17 hasta lo último, el versículo número 27, nos habla cómo fue su presentación. Se llama a todas las tribus y fíjate, aunque ya él había sido ungido, todavía hay un proceso. Se llama a las tribus, se llama a las familias, hasta que finalmente en ese momento él salió, que era el escogido para ser el rey. Y fíjense, él ya había sido escogido por Dios, pero ahora se hace un proceso para ver que la voluntad de Dios era pública. O sea, no solamente Samuel dijo, miren, ya aquí está, ya lo escogí, aquí está. No, sino que también un proceso público para que la gente entendiera que era la voluntad de Dios. Cuando dicen, bueno, es Saúl, no estaba allí. Dice que estaba escondido entre el equipaje. Qué interesante, porque también esta actitud como que se toma, como que se entiende que en esta actitud, cuando le dicen, pues sí, es Saúl, ¿y dónde está? Y no lo encuentran, y lo van a buscar y estaba escondido en el equipaje, como que da a entender que él tenía la humildad o tenía el temor, el respeto de decir, esto es algo muy grande, yo no lo puedo hacer. Y mis amigos, con todo eso, él es presentado, dicen, este es el nuevo rey, este es el que ustedes quieren, es el que Dios lo ha escogido, y la gente lo apoya. Cuando finalmente termina ese día, él regresa a su casa y en el camino suceden dos cosas. Unos no lo apoyan, unos lo desprecian, versículo 27, pero otros van con él y lo acompañan. Así que cuando él llega a casa, se dejan ver varias cualidades que él tuvo en su nombramiento como rey. En primer lugar, lo vemos hasta cierto punto humilde, lo vemos con cierto temor, y con ese temor pues se entiende que es el deseo de que Dios lo guíe. Vemos que Dios lo unge en lo privado y también manifiesta su voluntad en público. Samuel lo acepta, Samuel lo apoya, Samuel lo unge, y pues este es el profeta y es el juez, así que tener el apoyo de Samuel era bastante. La gente lo quiere. De regreso a su casa va un grupo acompañándolo, eran como líderes, eran como un poquito de una guardia personal, y él también manifiesta ante aquellos que no lo quisieron, manifiesta respeto, tolerancia y mucha paciencia. Así que si nosotros termináramos la historia de Saúl con este capítulo, podríamos decir, este será un gran rey, porque aquí hay todos los elementos para decir, le va a ir bien, lo va a hacer bien, porque se ven muchos elementos muy valiosos, muy importantes.
Sin embargo, amigos, la historia no termina aquí. Así que no todas las historias que pueden parecer que comienzan bien van a terminar bien. Y no todo lo que parece que está mal terminará así mal. Muchas cosas pueden cambiar. Y con esto solamente quiero decirte que la decisión es todos los días. Todos los días nosotros podemos enderezar el rumbo, corregir el rumbo o echarlo a perder. Saúl tenía todo. Aquí en este capítulo se presenta que tenía todo para que le fuera muy bien y fuera un gran rey. Sin embargo, hay que sostenerse, hay que mantenerse. La palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si tú has escogido a Cristo, has tomado la decisión, has tomado decisiones correctas, buenas, mantente, no te desvíes, mantente, porque siempre uno debe decidir y confirmar sus decisiones todos los días. Padre, en esta mañana nos colocamos en tus manos. Ayúdanos a tener una lección para este día. Ayúdanos a aplicar esa lección en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ora al Señor, el Señor quiere escucharte.